Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bendición. Le habla el pastor Kevin Serpa, junto a mi hermano y pastor Carlos Eduardo Montilla, pastor de la iglesia Torre Fuerte. Amén. En Venezuela. Y estamos hoy nuevamente acá en el podcast. Hoy estaremos hablando de un tema interesante, lo cual es la Trinidad. La Trinidad es un tema muy importante que nos ha llevado a nosotros en parte a no defender, porque es que esto está en la Biblia, pastor. La Trinidad de Dios está en la Biblia. Y creo que Dios la ha plasmado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Bueno, pero antes de comenzar, quisiera recordarte los servicios de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Berea. Estamos ubicados en el barrio Las Gaviotas, calle 57B, 32A10. Estamos acá ubicados, tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingo de 10 a 12, escuela dominical y servicio de predicación. Queremos que seas parte de nuestra iglesia, queremos que te goces con nosotros y que el Señor Jesucristo pueda bendecir tu familia a través de la palabra de Dios. Amén. Pastor. Bueno, pastor, muchas gracias nuevamente por invitarnos. Gracias a la audiencia por estar allí escuchando, atento, pendiente de del programa del día de hoy. Verdaderamente que el tema de la Trinidad es un tema muy importante, es un tema doctrinal. No podríamos decir que este tema, en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que está haciendo la Trinidad en nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Creo que la mayoría de nosotros debemos saber eso, pastor. Amén. Qué bendición. Bueno, pastor, vamos a entrar en materia de una vez. Para no cayendo y corriendo. Para no dejar esperando a la audiencia, vamos a entrar en materia. Y déjenme un momentico, pastor, acá. Pastor, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué nos enseña la Biblia de la Trinidad? Claro. La Trinidad, para hablar de la Trinidad es necesario que definamos qué es Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad es una de las más fundamentales, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y aunque la palabra Trinidad implícitamente o explícitamente no se ve en la Biblia como tal, Trinidad, creo que es un término que resume la enseñanza de Dios en tres personas, un solo ser. Tres personas, un solo ser. Entonces la palabra en sí significa triunidad o tres en uno. Eso es lo que significa Trinidad, que por cierto fue utilizada por un hombre llamado Tertuliano en el siglo II después de Cristo para describir al Padre, para describir al Hijo y para describir al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, la definición bíblica de Trinidad como tal podemos resumirlos en tres afirmaciones. Por lo menos, número uno, hay un solo Dios. ¿Sí? Hay un solo Dios. La palabra de Dios nos enseña claramente que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, ¿sí? Y el cristianismo tenemos que recordar, estimado pastor, nuestro cristianismo es monoteísta, nuestra fe es monoteísta, ¿ok? Adoramos a un solo Dios, nuestra fe es monoteísta. Número dos, conocemos y reconocemos que existe un Dios en tres personas distintas, ¿verdad? Este único Dios se manifiesta en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuál fue la función del Padre? La función del Padre fue la elaboración del plan para la redención de nuestras almas. El Hijo fue quien ejecutó la obra de redención. Ya sabemos que
dio su vida por nosotros, murió por nosotros, resucitó. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el que convence de pecado, juicio y justicia, pero que en la vida del creyente, ¿qué hace? Lo redarguye, lo enseña, nos guía, ¿sí? Nos guía. Hasta ahora por nosotros, porque no sabemos orar. Así Entonces, estas son tres personas distintas que no pueden conversar entre sí. Ahí vamos a ver algunos pasajes que la Trinidad conversa entre sí porque son personas. Ahora, ¿por qué lo encierran en una sola palabra? Un Dios. Es que es la esencia, su característica natural de Dios es divino, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Y bueno, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, ¿verdad? Y bueno, el número 3, creo que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Las tres personas, lo que es el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. No quiere decir que hay tres dioses, no, hay tres en uno solo. En uno solo. ¿Sí? Pastor, qué bueno ver cómo la Biblia desde el comienzo nos enseña a una Trinidad. Por ejemplo, en la creación vemos cómo Dios expresa hagamos. Hay muchos que quieren decir que si hagamos ahí, Dios estaba hablando con los ángeles, pero es que los ángeles no son creadores. Exacto. Ahí Dios está hablando directamente con su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Vemos a Dios teniendo esa conversación ahí de hacer, de hagamos, está hablando en plural. Y cómo Dios se quiso mostrar a la humanidad de esa manera. Así es. Yo no entiendo por qué hay personas que quieren negar la Trinidad de Dios. Y tienes toda la razón, pastor. En el día de hoy existen muchos centros de cultos donde alaban solamente a una persona de la Trinidad. Usted debe saber quiénes son los que alaban solamente al Padre, ¿sí? ¿Sabe cuál es ese grupo? Sí, ¿verdad? así es. Hay otros que alaban a solamente al Señor Jesucristo, pero hay centros de cultos donde son más carismáticos, donde exaltan a la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, nos enseña que este Dios eterno en tres personas no se está refiriendo a tres dioses. Eso es lo que nosotros cuando estudiamos, ¿verdad? Y tiene una palabra, triteísmo, que muchos dicen que, bueno, son tres dioses, sí. Son tres dioses en uno. No, eso sería un monstruo, ¿sí? No tenemos un monstruo, tenemos un Dios. Entonces, tampoco tenemos en tres modos, como le llamamos nosotros, modalismo. Exacto. Modalismo. Entonces, Él es un ser divino que subsiste en tres personas. Él subsiste en tres personas coeternas o iguales, ¿sí? Aunque cada uno tiene una función diferente, son iguales en esencia. Así es, pastor. Qué bueno resaltar este tipo de cosas, porque es que hay personas que nos tildan a nosotros que tenemos tres dioses. Bueno, yo no lo hago. Yo no lo hago. Tenemos un solo Dios. Que nosotros adoramos tres dioses, o sea, como que si nosotros... yo creo que para ellos es más difícil entender su doctrina. Aún, bueno, no solamente ellos, hay muchas doctrinas que, bueno, están unos que niegan al Señor Jesucristo, que es Dios. Hay otros que dicen que el Señor Jesucristo es el Arcángel Miguel. Y hay otros que, bueno, que creen que el Señor Jesucristo solamente es un hombre normal. Pero bueno, la Biblia nos habla de eso. Pastor, pasamos a la segunda pregunta. A ver.
quisiera, antes de pasar a la segunda pregunta, recomendarte que por favor compartas el podcast, compartas y nos ayudes a que esto pueda llegar a muchas personas y que el mensaje del Evangelio pueda ser tan claro que las personas puedan entender quién es el Señor Jesucristo y de alguna manera el Espíritu Santo convencerlo de juicio, de justicia y de pecado. Pastor, en el Antiguo Testamento se habla de la Trinidad. Bueno, usted termina de responder esa pregunta en el Antiguo Testamento. Amén, amén, Sí, amén. sí la habla, aunque no de una forma tan explícita como lo menciona el Nuevo Testamento. Tenemos que recordar que la Trinidad se ve en parte en el Antiguo Testamento y se encuentra implicada en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, va revelando progresivamente y dando luces de lo que es la Trinidad, lo que significó o lo que significa que Dios fue revelando más información a lo largo del tiempo. Y sí, en el Antiguo Testamento encontramos muchos indicios de una pluralidad de la deidad, la pluralidad de la deidad. Y podemos ver que esta Pluralidad. Ajá. ¿verdad? Podemos verlo de varias maneras, ¿sí? Por lo menos, el nombre de Dios es un nombre plural, ¿sí? Por lo menos tenemos la palabra hebrea común que es Elohim. Elohim. Sí, hay gente que se jalan las greñas por esa palabra e indican que no, está mencionando una sola cosa, ¿verdad? Pero Elohim, que es una forma plural, ¿sí? Tenemos otra palabra, ¿verdad? Tenemos un Dios hablando en plural, y usted lo mencionó, ¿verdad? Al inicio, en varios pasajes, Dios habla a sí mismo usando pronombres en plural. Por lo menos, usted mencionó en la creación, que en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y es cierto, obviamente estaba tratando de la Trinidad, no puede ser los ángeles. Los ángeles, bien, como bien lo dijo, no son creadores. Pero también vemos más adelante en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22, nos menciona la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está viendo cómo se menciona la palabra plural allí. En la Torre de Babel, ¿qué dijo el Señor? Ahora descendamos y confundamos. Descendamos y confundamos, ¿verdad? Allí su lengua. Y bueno, en el llamado de Isaías, cuando Isaías estaba delante de la presencia del Señor, en Isaías 6:8, que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Por nosotros. Por nosotros. Pastor, es de notar ahí que muchos no creen que ese nosotros de Isaías, que Isaías escuchó ahí, yo no entiendo cómo ellos pueden ver nosotros como uno solo, o sea, ver nosotros como que si Dios está hablando consigo mismo. O sea, se supone que la palabra nosotros denota pluralidad. Así es. Pluralidad. Ahora, si Dios fuera dicho, bueno, ahora ¿quién irá por mí? Es correcto. Ya la cosa cambia. Exacto. Porque está hablando en primera persona. Está hablando en primera persona y él está diciendo, bueno, ¿quién será el valiente que irá por mí? O sea, esto está fuerte porque yo no puedo dejar mi trono, en ejemplo, digo yo acá, ¿no? Pero sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente y Dios tiene atributos que son solamente de Él. Pero sí debemos ver que Dios hizo que nosotros entendiéramos su palabra tan clara y tan simple, como está ahí, sin estar jalándonos los pelos. Sí. O sea, ahora, disculpe, pastor, si no quieren creer en la pluralidad de Dios, entonces, ¿cómo queda en esas conversaciones dentro de la deidad? Porque hay conversaciones dentro de la deidad. Así es, y vamos a ir más adelante, pastor, no nos vamos a adelantar a eso, porque ahí se empieza a poner la cosa buena. Bueno, pastor, es bueno ver a un personaje que se ve en la zarza de Moisés allá,
El ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿quién era el ángel de Jehová? Bueno, el ángel de Jehová es la manifestación de Cristo preencarnado. Es la manifestación del Señor Jesucristo preencarnado. Algunos preguntarán, pero ¿cómo se manifestó? ¿Cómo que se va a manifestar? Bueno, tenemos que recordar que Cristo es preexistente. Así es. ¿Sí? Pero esto quiere decir que Jesucristo, antes de su nacimiento, él se manifestó, ¿verdad? Antes de su nacimiento como hombre, él se manifestó como un ángel. Por eso se llama el ángel del Señor. Y esa aparición en forma humana se conoce como una cristofanía. La cristofanía. No sé si usted ha escuchado ese término. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, la función del ángel de Jehová en ese entonces era revelar la gloria de Dios o revelar a Dios de forma visible o de guardar, guiar al pueblo de Israel, pero también era de llevar mensajes divinos, dirección y promesa. Pero en lo que concierne a la conversación, ¿verdad? Vemos que el ángel de Jehová, las escrituras nos dan varias pruebas de su divinidad. Número 1, habla como Dios en primera persona. Porque en Génesis 16:10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, que el ángel de Jehová le dice a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia. Ahí está hablando ¿quién? El Señor. No dice, Jehová multiplicará. Él dice, multiplicaré tanto tu descendencia. Entonces más adelante dice, y luego vemos que habla con autoridad divina, y vemos en el capítulo 22, versículo 15 al 16, ¿verdad? Hay una frase que me llamó poderosamente la atención, que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Vemos también que el ángel de Jehová es identificado como Dios. Agar, después del encuentro con el Señor, llamó el nombre de Jehová con el que ella hablaba, y como le dijo, ella le dijo, tú eres el Dios que me ve. ¿Ven? Tú eres el Dios que me ve. O sea, entonces, ahí se estaba manifestando como Dios. Era la manifestación preencarnada, hablando antes de su nacimiento. Pastor, qué bueno ver ese personaje, porque es que cuando uno habla con otras personas de otra denominación, denotan que ese ángel es un ángel normal, que es un ángel cualquiera, que es un ángel que Dios no puede ser ese ángel, porque ángel significa mensajero. Entonces ellos ponen como que no, Dios no puede ser ese ángel no puede ser Dios, porque es que ese ángel es simplemente un ángel normal. Pero cuando vemos ese ángel de Jehová en Zacarías capítulo 3, versículo 4, ese ángel dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitarle las vestiduras viles a Josué. Y él le dijo, mira, he quitado tu pecado, he quitado tu pecado. Entonces ellos hablan de este ángel como el ángel de Isaías, el que agarró un carbón y le tocó la boca a Isaías. Pero es de notar que en ese pasaje de Isaías dice el ángel mismo, mira, esto ha tocado tus labios y ha sido quitado tu pecado. Ha sido quitado. Yo no lo quité, él no está diciendo que él lo quitó. Dice, ha sido quitado tu pecado. Pero aquí dice en primera persona el ángel, mira, he quitado tu pecado. Entonces cuando vemos ese ángel de Jehová ahí, es interesante comprender quién es ese ángel, porque es que ese ángel bueno, yo había escuchado otro término, teofanía. Es una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Y vemos cómo eso ha sido de gran bendición para nosotros entender la Trinidad o la esencia
la deidad de Dios, la deidad de Dios. Entonces vemos acá que en el versículo 2 del mismo Zacarías estaba Jehová. Y dice el versículo 2, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Y adelante, ahí mismo estaba el ángel de Jehová. Así es. O sea, vemos una interacción ahí en esos pasajes. Sí, y también hay un pasaje, ese está buenísimo, ese pasaje está espectacular. Cuando Jacob peleó con el ángel del Señor. También. Que fue al final, en Génesis 32:30 dice que vi a Dios cara a cara. Pero, ¿cómo es que es Dios? Era la presencia de Cristo preencarnada allí. Pero, como bien lo dijo, nadie puede quitar pecados sino Dios. Nadie puede limpiar a nadie. O sea, yo no puedo quitar tu pecado. En el día de hoy, bueno, en otros centros de cultos dicen que pueden absolver pecados, pero el único que puede quitar nuestro pecado es el Señor Jesucristo, es Dios. Pero también el ángel no solamente es llamado Dios o identificado como Dios, sino que también recibe adoración. Y vemos otro pasaje, ¿verdad? Vemos actos de adoración que solo deben darse a Dios y ser rendidos a Él. No sé si te recuerdas el pasaje de Manoah, ¿verdad? Cuando se le apareció el ángel del Señor. ¿Qué hizo? No adoraron ahí. ¿Ve? Y entonces, fíjense que el ángel de Jehová deja de aparecer cuando el Señor Jesucristo, obviamente, viene el cumplimiento de su nacimiento acá. ¿Ok? Amén, pastor. Bueno, vamos a entonces, ¿qué le parece si pasamos a la cuarta pregunta? Ok, usted me dice. Bueno, es algo de que sigue aclarando la Trinidad. O sea, yo no entiendo, pastor, cómo hay centros de culto que se hagan tanto los peores por esto. O sea, existe tanto la gramática, todo lo que la ciencia que nos permite a nosotros entender un buen relato de la lectura, de cómo expresarlo, de cómo hablar, de cómo leer, de entender. Hay tantas cosas de primera persona, segunda persona, tercera persona. No entiendo por qué, pastor, personas se dañan tanto ellos mismos tratando de negar algo que es bíblico. Exacto. Pastor, Isaías 48:16 habla de la Trinidad, ¿sí o no? Bueno, el versículo dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Bueno, este pasaje claramente habla de la Trinidad y es un pasaje bastante notable en el Antiguo Testamento porque implica la existencia de tres personas de la Trinidad. Ahí dice, vuelvo a repetir, en la última parte de ese versículo dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. De ahí está hablando de las tres personas. Ahí podemos distinguir claramente tres personas, ¿verdad? Yo, el que habla, es la persona, ¿verdad? Que afirma haber existido en el principio y haber estado presente en la creación. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, ahí dice la palabra de Dios. Pero ¿quién es ese yo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? No es otra persona. Allá habla, se identifica como el Redentor de Israel, igual que en Isaías 48:12, pero en este caso, esa es una clara referencia de la segunda persona de la Trinidad, pero también vemos Jehová el Señor. ¿Quién es Jehová el Señor? Es la persona que envía. Y entonces en el Nuevo Testamento es el Dios Padre quien envía. Por aquí yo he hablado con personas que niegan este pasaje
de que Dios ahí está hablando de la Trinidad. Oiga, pero este pasaje está tan claro, está demasiado claro, porque es que aquí dice yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. O sea, Dios está diciendo, presta atención a lo que voy a decir. Así es. Presten atención. Que por esto fue que Israel no logró reconocer a su Mesías. Porque no prestaron atención. Y dice, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, Dios dijo, siempre le he dicho a ustedes las cosas claras. Exacto. Descendamos, confundamos, hagamos, ¿quién irá por nosotros? O sea, todo el programa, yo nunca la veo a ustedes en secreto. Y dice, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová. O sea, bueno, hay que enviar, no es enviar. Bueno, no sé qué diccionario estarán usando, pero Es que aquí enviar no es enviar, eso no funciona como enviar. Eso es que él vino el mismo, él se vio el mismo. Eso ahí se vio el mismo. Yo no entiendo eso. Porque aquí dice, me envió. El pastor Carlos me envió. El pastor Víctor me envió. Y yo envié a Harold. Hermanos, yo no puedo entender ese. sí. ¿Cómo no pueden entender eso tan simple? Y me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Entonces, pastor, ¿quería contar algo más? No, me tiene preocupado porque creo que tu micrófono se está apagando. No sé si está titilando verde. Ah, está bien, perfecto, no. Es que me tenía preocupado porque cada vez lo veía así. Está bien, disculpen. No, bueno, Bueno, acá tenemos varios que están viendo qué bueno, saludos para todos. el podcast y esperemos en Dios que usted pueda ayudarnos a compartir este podcast y que sea de gran bendición a ustedes. Vamos entonces, pastor, a pasar a la tercera pregunta. ¿Qué le parece? Tercera. Perdón, quinta pregunta. Quinta pregunta, pastor. Estamos en vivo. Amén. Estamos en vivo. Pastor, hay algo en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 habla de un único Dios. Habla de... vamos a hacer la pregunta así. Deuteronomio 6:4 niega la Trinidad. De ninguna manera, más bien la confirma. Exactamente. Sí. Es como volvemos al tema principal, pues, a la primera pregunta. Hablar de Dios es hablar de la pluralidad de Dios. Y por lo menos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, permíteme buscar acá. Es lo que se conoce como el Shema. El Shema, correcto. El Shema. Que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Entonces, ese versículo declara enfáticamente que hay un solo Dios en esta verdad. Y hay una verdad central en el judaísmo, como lo es para nosotros el cristianismo. Entonces, hay una palabra hebrea usada para uno. En este caso no vamos a hablar de la palabra Dios, porque ya sabemos que esa palabra Dios es Elohim, es plural. Pero aquí uno no es uno. ¿Sí? Ya le voy a decir por qué. Porque hay un pasaje en el hebreo que es la palabra echad. Y esa palabra no significa una singularidad absoluta, ¿sí? Sino que más bien extrae o existe otra palabra que es la palabra yacid, que a menudo se refiere
nada más y nada menos a una unidad compuesta, a una unidad compuesta y colectiva. Si nosotros nos recordamos lo que dice en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Que Adán y Eva, ¿verdad? Que los dos serán uno. Entonces, ahí habla de ello, ¿verdad? Entonces, un hombre y una mujer se unen en matrimonio, son un Echad. ¿O cómo es? Echad. Yo lo puse como Echad, pero entonces debe ser Echad. En el electrón aparece Echad. Muy bien. Son dos personas, pero son una unidad. También está el pueblo en la Torre de Babel. ¿Qué pasó? Eran uno. Pero eran un Echad, o sea, un pueblo. ¿Sabe? Pero ¿cómo? Si era un pueblo, entonces era uno. Para Dios es uno. Está por lo menos un racimo. Un racimo de uva. Un racimo de uva. Es un Echad. O Echad. Es compuesto por muchas uvas. Tal cual como lo menciona en Números 13:3. Pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, afirma poderosamente que Dios es uno en esencia y ser. Pero la palabra Echad permite la pluralidad de personas dentro de esa unidad divina. Quiere decir, está la pluralidad de personas porque está la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, pero que tienen la misma esencia. Son divinos, ¿sí? No contradice la Trinidad, más bien la apoya. Así es. ¿Sí? Él usa un lenguaje consistente, enseñado en la pluralidad, que es la unidad. Entonces, eso es lo que yo considero de el Shema. Pastor, hay algo que es interesante notar en la Trinidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a la sexta pregunta, pastor, ya habiendo aclarado Deuteronomio 6:4, que no niega la Trinidad, sino que más bien la realza. Así es. La realza. Dice Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, y es una oración directamente del Hijo al Padre, una conversación directa del Señor Jesucristo a su Padre, hablando con Él y dejándole saber de que, bueno, como la gloria que Él tuvo, me gusta mucho porque el Señor Jesucristo ahí resalta como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, o sea, yo estaba contigo antes de que todas estas cosas existieran. Resaltando Isaías 48, su preeminencia, 16. resaltando su preeminencia. Sí. Así es. Entonces, acá el Señor Jesucristo está narrando todo desde el comienzo de nosotros y aún antes de haber creado la tierra, de haber creado todo esto que conocemos como el planeta. Vemos al Señor Jesucristo resaltando en su oración que Él estuvo con el Padre antes de que todo este planeta llegase a ser. Y el Señor lo está resaltando ahí. Entonces, pastor, ese pasaje del capítulo 17, el Señor Jesucristo habla de su Padre ahí. Bueno, ahí, este versículo, pastor, es que el Señor Jesucristo está orando a su Padre. Y eso nos da la idea de que, o el hecho de que Jesús hable al Padre y está demostrando que son dos personas distintas que se están comunicando, ¿sí? Ahí está hablando también de la gloria preexistente con el Padre, como tal cual como usted lo estaba exponiendo al principio, porque dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, eso muestra su eternidad, su preexistencia, su relación personal antes de la creación. Pero también menciona ese amor eterno entre ellos. Porque dice en Juan 17:24, dice, y les ha dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ese amor eterno
fíjense que dice antes de la fundación, antes que el mundo fuese, versículo 24. Ajá, sí, ¿verdad? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sí, porque ahí está orando para que sus discípulos vean su gloria, ¿verdad? Pero también está afirmando la unidad con el Padre y el Señor Jesucristo le está pidiendo a sus seguidores a que sean uno como nosotros somos uno. Ese pasaje, pastor, es muy interesante porque el Señor Jesucristo describe a la diferencia que hay entre las personas de la Trinidad. Porque ahí el Señor Jesucristo está orando de una manera tan real de que no podemos negar esa oración. Ahora, hay centros de cultos que no aceptan este pasaje. Y yo digo, pero ven acá, entonces si esto aquí no está haciendo distinción de personas, entonces esta oración es mentira. Entonces yo puedo decir que el Señor Jesucristo con esta oración me engañó. Y no es así. Wow, es algo tremendo. Si solo Jesús, si Jesús, suponiendo, si Jesús es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo, entonces ¿quién quedó en el cielo? ¿A quién está orando? Si hubiese bajado toda la manifestación gloriosa de Dios, hubiésemos estado destruidos aquí en la tierra. Sí, porque no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. Entonces, Dios se despojó de sí mismo en forma de siervos, de forma humana, para dar su vida por nosotros y para cumplir el plan de redención del Padre Celestial. Y lo hizo por nosotros. Entonces, creo que es un grave peligro, es un peligro tremendo este asunto de que Jesús es Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios, pero hay unos que dicen Jesús es el Padre es el Espíritu y el Espíritu es el Hijo. No. Si hay algo en común allí es que las tres personas es una esencia, un Dios, pero son tres personas diferentes, con una función diferente. Así es, pastor, así es. Vamos a ir entonces, pastor, habiendo aclarado acá, parece que el tiempo se nos va muy rápido, ¿vale? Oye, ahora el tiempo se nos va, pero de una manera que no. Pastor, ¿qué tiene que ver la Trinidad en la salvación? Muchísimo. Tiene que ver demasiado. Wow. Es una pregunta bastante importante porque yo creo que es esencial para la salvación, porque todo está intrínsecamente ligado a Cristo, ligado a quién es Dios, cómo nos salva, lo que ha hecho por nosotros. Yo creo que negar la Trinidad en efecto es negar al verdadero Dios de la Biblia. Negar a la Trinidad es negar al verdadero Dios en la Biblia. Y yo sé que no es el tema, pero la mayoría de los centros de culto que tienen problemas con creer en la Trinidad, que tienen problemas así con la Trinidad, o que exaltan a una sola persona, a una de las personas de la Trinidad, eso se le denomina secta. Así de sencillo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Mucho. Aquí hay algunas razones claves y te voy a dar una, ¿verdad? Esa identidad con el Salvador. Porque, por lo menos en 1 Timoteo 3:16, yo anoté un versículo aquí, 1 Timoteo 3:16, que nos dice, indiscutiblemente indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad,
Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, también vemos en 2 de Juan, versículo 7, hay otro versículo, ¿verdad? 2 de Juan, Y versículo aún en 7. el bautismo, pastor, también vemos el bautismo del Señor Jesucristo. Estaba el Padre, el Espíritu y el Señor Jesucristo ahí bautizándose. Fíjense lo que dice 2 de Juan 1.7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, ¿verdad? Entonces, negar la deidad es creer en otro Jesús, hablando de los que niegan la deidad de Jesucristo. Es un ídolo que no puede salvar. Y las sectas en el día de hoy, estimado pastor, están negando la Trinidad. Hay un grupo, ¿verdad? De la Watchtower, para no decir que son los testigos de Jehová, para no decir que son los mormones. Lamentablemente están predicando un falso Cristo, por lo tanto es un falso evangelio. También vemos en la obra de la expiación, la salvación requería un sacrificio, y ese sacrificio, ¿quién hizo ese sacrificio? Por el Jesucristo. Amén, amén. También vemos esa justificación por fe, justificado pues por la fe tenemos paz. Para con Dios, ¿Por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esa salvación es depositada en Jesucristo. Y no es plenamente, sin él, hermano, no es plenamente Dios. Vemos también la obra de salvación involucra a las tres personas. Vuelvo a repetir, ¿qué hizo el Padre? El Padre planeó el plan de redención para la salvación del alma, para salvar a los pecadores. El Hijo es el que obedece al Padre y ejecuta esa obra maravillosa de salvación. Pero el Espíritu Santo aplica la salvación a nosotros. ¿Qué hace? Él nos regenera. Él nos hace nacer a nosotros de nuevo. ¿Sí? Lo primero nos redarguye pecados y su justicia. Así es. Nos regenera, nos santifica, nos sella para el día de la redención. Y no se puede tener lo uno sin lo otro. Pastor, es algo también interesante que cuando vemos el pasaje en el libro de los Hechos de Zafira y Ananías, vemos vemos cómo Pedro le dice que no han mentido a los hombres sino a Dios, hablando del Espíritu Santo, hablando única y exclusivamente del Espíritu Santo, porque Pedro dice, ¿quién porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? No has mentido a los hombres sino a Dios. Vemos cómo Pedro se dirige directamente al Espíritu Santo. Pero acá Pedro, acá en su segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, el versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros hemos oído esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, acá vemos que los apóstoles estaban ratificando la Trinidad. Porque ellos dicen, el Señor Jesucristo estaba con nosotros aquí en la tierra. Y desde el cielo vino una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros hemos oído esa voz. No podemos negar, no podemos negar. Estaba yo escuchando un hombre hablando de que cuando se bautizaban en el nombre de Jesús, pastor, y me gustó mucho eso porque él decía, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se da cuenta ahí en el capítulo 2 que Pedro le estaba hablando a judíos. Para los judíos,
no era extraño saber del Padre, saber del Espíritu, porque lo venían leyendo desde Génesis, capítulo 1, y capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y dice, el Espíritu de Jehová se movía, y ellos sabían del Espíritu. Ellos también sabían del Padre. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, muchos de ellos no conocían al Mesías. Debían reconocer al Mesías. Y por eso Pedro se para y le dice que esto era lo dicho por el profeta Joel. Y ellos le dicen, bueno, ¿y qué haremos entonces? Bueno, bautícense en el nombre de Jesús. Porque ellos necesitaban reconocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Bueno, muchas personas lo reconocieron, pero los grandes líderes no lograron reconocer al Señor. Pero acá vemos que Pedro y la gente que estaba, los discípulos, los apóstoles, oyeron la voz que vino del cielo. ¿Cómo ellos pueden explicar, los unicitarios, cómo pueden explicar entonces este pasaje? Porque es que aquí Pedro está dando testimonio de que él estaba con el Señor Jesucristo y oyeron una voz del cielo. No es como han querido negar algunos que cuando bajó el Espíritu Santo en el bautismo del Señor Jesucristo era para que Juan lo viera, así dicen muchos. Pero aquí Pedro dice lo contrario, nosotros oímos esa voz, nosotros estábamos con él. Y no solamente lo oyeron una vez, en la transfiguración también la escucharon. Pedro también estaba ahí. Pedro aquí da testimonio de eso. Y la gente en el bautismo del Señor Jesucristo también escucharon la voz que venía del cielo. Entonces, yo creo que la Trinidad es tan importante que nosotros la entendamos y la creamos. Porque es que en la resurrección del Señor Jesucristo estaba el Padre involucrado, según Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, vemos cómo Dios ahí explica la Trinidad. La Trinidad está en toda la Biblia. Entonces, pastor, Es esencial. Alguien que sea salvo, alguien que diga que es cristiano, que diga, bueno, yo sí soy cristiano, pero yo no creo en la Trinidad. Yo creo solo en Jesús. Yo creo que los tres son uno. No, el evangelio es completamente diferente, porque la Biblia nos menciona de tres personas. Y una persona tiene características diferentes. Una persona piensa, una persona tiene voluntad, una persona tiene raciocinio, tiene conciencia, le duele, se ríe, tiene sentimientos. Y vemos cada persona de la Trinidad cómo se manifiesta allí en la palabra de Dios. Y claro, el asunto es que son tres personas diferentes, con funciones diferentes, pero que tienen el mismo poder, tienen la misma esencia. Hasta que no comprendamos lo que significa la persona de la Trinidad, no vamos a comprender lo que es la Trinidad. así es, pastor. Bueno, pastor, vamos a pasar ya nos quedan 9 minutos, ya pasó ya. Nada, ¿en qué momento? Sí. Pastor, este versículo ha traído mucha controversia. Mucha controversia porque a mí me ha tocado decirle a muchos de los hombres, bueno, los testigos de Jehová ya lo quitaron de su Biblia, lo erradicaron. Primera de Juan 5:7. Los solo Jesús, bueno, no se han atrevido todavía a quitarlo. Yo les he dicho, bueno, pero si este pasaje no está, quítenlo. Atrévanse a quitarlo. Pastor, ¿qué cree usted de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7? Pastor, prenda el micrófono. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Estos tres son uno. Bueno, eso es lo que le llaman la famosa coma juanina. Y ha habido un problema con este versículo durante mucho tiempo porque han habido ciertos eruditos, incluso conservadores, que cuestionan el versículo, si estaba o no estaba en el original, porque ellos decían que no lo conseguían en los manuscritos originales y que como no aparecía en muchos de los manuscritos griegos más antiguos que existen en el día de hoy, sin embargo, hay evidencia que demuestran, argumentos sólidos que demuestran que ese versículo es auténtico, está en el original. Y número uno, esta evidencia de los manuscritos, el Espíritu Santo. Préndalo, pues. Ese, Préndalo. vamos a hablar de la evidencia del manuscrito antiguo. Aunque faltan muchos manuscritos griegos, el versículo se encuentra en importantes partes así, un poco, ya que se descargó. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Que decía pues que aunque faltan muchos manuscritos griegos, ese versículo se encuentra en importantes manuscritos, como lo es en la Biblia siriaca, que está es antigua, ¿verdad? Que es del año 150 a.C., habla de la Biblia del latín antigua, que es del año 180 después de Cristo, y también hay un argumento gramatical. Si nosotros quitamos Primera de Juan, versículo 7, la gramática del pasaje en el griego se vuelve problemático porque quitaría prácticamente lo que viene diciendo Juan en cuanto a la Trinidad. El versículo 6 dice lo siguiente: este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y luego dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, la palabra espíritu, la palabra agua y la palabra sangre son tratadas con un género neutro. Pero sin embargo, en el versículo 8, verán lo que dice aquí. Y tres, fíjense lo que dice, tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y ¿qué más? Y la sangre. Estos tres concuerdan. Entonces, vemos también el versículo 7, que ya lo leímos, resuelve ese problema porque al presentar al Padre, el Verbo y el Espíritu Santo está personaliza el Espíritu, haciendo el cambio masculino en el versículo 8, sea gramaticalmente coherente. Y bueno, también hay otra evidencia, hay un argumento de la corrupción textual. Hay muchos argumentos en este versículo que, por ser una declaración doctrinal tan clara como lo es la Trinidad, fue deliberadamente eliminado en los primeros siglos, como fue un hombre perversísimo que fue Orígenes. Yo no sé si usted ha leído de él. Orígenes, él no creía en la unidad de las personas de Dios. Y muchas Biblias modernas se basan en los manuscritos que provienen de esa línea corrupta de Alejandría, Egipto, y lo que explicaría por qué el versículo falta en ella. Y bueno, podremos hablar mucho más acerca de eso, pero creo que ya hemos terminado allí, ¿verdad? Pero ya se nos acabó el tiempo, pastor. Bueno, ya el próximo tema que estaríamos hablando sería, pastor, el tema de, bueno, ya aclaramos acá lo que es la Trinidad. O sea, eso no, creo que, como dijo un pastor, el verdadero cristiano es trinitario. así es. Trinitario, en su manera de pensar es trinitario. Y bueno, nosotros hemos creído lo que la palabra del Señor enseña, sin buscarle tantas cosas, porque está tan clarito del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ya,
Entonces, a veces, ¿para qué pelear tanto? Simplemente nosotros ponemos en nuestro programa a través del Facebook lo que enseña la palabra de Dios. No tenemos por qué discutir con nadie, creemos lo que enseña la Biblia y la Biblia enseña tal cual esto. Entonces, bueno, pastor, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y, y eh, pastor, qué bendición estar acá compartiendo con usted sobre este tema de la Trinidad y ver cómo la palabra de Dios es tan rica, dejándonos saber todo lo concerniente al tema que nos interesa, porque debemos creer la Biblia como está en su esencia. No debemos cambiarle nada, no debemos cambiarle nada. Pastor, yo creo que para el día jueves, si el Señor lo permite, en la noche, queremos hablar del tema de lo que es el, el liderazgo de la iglesia. Vamos a hablar del liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia que hoy también ha traído mucha controversia. Hoy en día ha traído mucha controversia y creo que ahí sí hay bastante tela que cortar. Entonces vamos a hablar el próximo jueves de la autoridad de la iglesia, hablando de lo que quieren poner como autoridad en la iglesia últimamente. En estos días hablamos con el pastor Víctor sobre la iglesia, pero hablamos más de un tema general, más de un tema misionero. Pero ahora sí vamos a hablar el jueves vamos a hablar de si puede haber pastor o no pastor. ¿Qué le parece? Bueno, Dios le bendiga, gracias por acompañarnos. Les recuerdo la dirección de la iglesia, calle 57B, 32 a 10, barrio Las Gaviotas, Soledad Atlántico, Colombia. Tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos de 10 a 12. Tenemos escuela dominical y servicio de predicación. Dios te bendiga.